Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Jueves 13 de agosto de 2020, del Evangelio de San Mateo, capítulo 18. Perdonar siempre. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar de las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión con tu hermano, con tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este jueves 13 de agosto de Mateo 18 nos explica Jesús que debemos perdonar siempre. En el mismo Padre Nuestro que nos enseñó, decimos: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonar siempre. Perdonar es divino. Perdonar no es un sentimiento. El perdonar es una decisión. Y Jesús nos lo enseñó en la cruz del Calvario, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
hoy el texto que nos presenta el Evangelio, vemos cómo Pedro le pregunta a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto quiere decir siempre, perdonar siempre, como Dios nos perdona, como Jesús nos perdona, porque es eterna su misericordia. Y a propósito de esto, Jesús les enseña una parábola. Les cuenta de un rey que quiere ajustar cuenta con sus empleados y manda a llamar a uno que le debe 10,000 talentos. Eso era una cantidad impresionante de dinero en el tiempo de Jesús. Eran, como en el tiempo de hoy, millones de dólares. Y aquel siervo que le debía tanto a su rey no tenía con qué pagar. Y entonces el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara de esta forma. Y el empleado aquel que le debía tanto al rey, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten compasión conmigo, ten paciencia y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima, tuvo compasión de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. ¿Y qué sucedió después? Aquel hombre a quien se le había perdonado tanto, una deuda inmensa, una deuda grandiosa, cuando salió de recibir el perdón de la deuda, se encontró con un compañero que le debía apenas 100 denarios, una cantidad tan mínima que no era siquiera comparada con aquellos millones y millones que a él le habían perdonado. Y a quien le debía tan poco dinero, le dijo: págame, págame. Y agarrándolo, lo estrangulaba y le decía: págame lo que me debes. Aquel hombre que debía muy poco, arrojándose a los pies de quien le cobraba y quien había sido perdonado tanto, le decía las mismas palabras con que él había pedido compasión al rey: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Inmediatamente las personas que estaban allí, sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle al Señor, a su Señor, todo lo sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar a aquel ingrato, a quien se le había perdonado tanto, y él no había tenido la compasión de perdonar tampoco, y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? E indignado el Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y nos dice hoy Jesús: lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Si no tenemos misericordia, no obtendremos misericordia. La palabra de Dios nos dice: con la misma vara que mides, serás remedido. Los grandes santos,
a imitación de Jesús, que perdonó en la cruz, perdonaron a sus verdugos, murieron con el perdón en sus labios. Y nosotros a veces que recibimos tanto perdón de Dios por tantas ofensas que le hacemos, por tantos pecados, somos incapaces de perdonar a nuestro hermano cuando nos ha ofendido. Debemos de perdonar porque el perdón es liberador. Debemos de perdonar al hermano. Debemos de pedir perdón, de tener humildad para poder pedir perdón, porque también nosotros hemos ofendido a los demás. Debemos de pedirnos perdón a nosotros mismos y darnos perdón a nosotros, porque si no vivimos cargados de complejos de culpa, de resentimientos, vivimos en el pasado. Y también debemos de perdonar a Dios, entre comillas, perdonar a Dios, porque muchas veces pensamos que Dios ha sido injusto con nosotros, cuando Dios siempre lo que permite es para bien de los que le amamos. Él que sabe todo, sabe lo que necesitamos. Hoy, Señor Jesús, que nos hablas del perdonar siempre, te pedimos perdón, porque tú eres misericordioso y obtenemos de ti esa misericordia y ese perdón, porque eres misericordioso, estás con los brazos abiertos, esperando que nosotros volvamos a ti arrepentidos para darnos tu perdón. Si Dios nos perdona, nosotros también perdonemos a los demás, porque perdonar es divino. No es un sentimiento, es una decisión. Liberémonos, quitémonos esas cargas de resentimiento, de venganza, de falta de perdón en nuestras vidas, y digámosle a Jesús: perdónanos como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María para que nos alcance de Jesús la gracia de vivir en el perdón, en la reconciliación y en el amor. Amén.